una banda de fascinerosos, dispuestos a matar fiscales, perseguir gente, exiliar gente, encarcelar, inventar causas judiciales, cerrar diarios, cerrar la prensa, militarizar un país, reprimir, modificar la Constitución, alterar las reglas del juego, hacer trampa. No podés tener como opositor a Tuto Quiroga, a Carlos Mesa. O sea, alguna trompada, algo que más o menos alguien se crea que ese diálogo fue una rebelión militar. Y al mismo tiempo esto se podría trasladar a otros países. Estamos viendo el fin del gobierno de Boric, que perdió los plebiscitos, no pudo reformar la Constitución, está desacreditado, se tuvo que despegar de Maduro, y estamos viendo con esto que el cuartel general de lo que fue el socialismo del siglo XXI está en su etapa, yo no sé si terminal, me parece subestimarlos, son una tiranía militar, militarizada, con la inteligencia cubana, con el apoyo chino, con el apoyo ruso. O sea, si tiene que hacer fraude grotesco y pornográfico, lo van a hacer, y no se van a ir con declaraciones digamos, de instituciones como la OEA, el Papa que pide diálogo, como una cosa que realmente casi infantil, ¿no? Como que el preso que está siendo torturado, el preso político que está siendo torturado por la tiranía, se ponga a dialogar con su torturador y carcelero para que haya un entendimiento cristiano. Acá la única forma en la cual Maduro pueda irse es a través de los bombazos, tanques de guerra, aviones que disparen contra el Palacio de Miraflores. No hay otra alternativa. No se va a ir ni por marchas, no se va a ir ni con declaraciones multilaterales, ni porque lo diga la Unión Europea. Olvídense. El otro día en la CNN me invitaron, yo estaba ahí, realmente extrañado que me inviten a mí, son todos unos buenistas, responden al Partido Demócrata, creen en el diálogo fraterno, en el consenso democrático con la narcodictadura de Venezuela, que en realidad es una tiranía castrista, con la diferencia que, como es una tiranía del siglo XXI, hace la parodia democrática, por un lado teniendo votantes cautivos a los cuales subsidia todo el tiempo, y por otro lado, si con eso no le alcanza, hace fraude y listo. Y algo que es más grave que la izquierda en sí misma. Yo escribí una biografía sobre Chávez en el año 2010, donde obviamente anticipaba que iba a salir mal, que ese proyecto iba a ser un desastre. Lo que pasa es que todavía gozaban del precio del petróleo, tenían petrodólares, eso les permitía subsistir, financiar una alegría transitoria con un recurso azaroso, con precios que circunstancialmente eran altos, y eso le permitieron a determinados proyectos socialistas afianzar el poder, un poder corrupto y corruptor. Y esto pasó en la Argentina kirchnerista con el oro verde, que es la soja, que cuando subió Néstor Kirchner se triplicó el precio. Le pasó a ustedes con el gas, le pasó a Venezuela con el... Tuvieron suerte, ahora ya fracasaron en el siglo XX. Esas mismas ideas, un poco reacomodadas, en el siglo XXI iban a fracasar, porque el problema no es que sean una vergüenza como ladrones, como narcotraficantes, como criminales. Eso es un problema sin ninguna duda. Pero si pones a Santo Tomás a administrar ese sistema colectivista, estatista, ese sistema de economía centralizada, va a fracasar igual. Probablemente maten menos gente, pero va a fracasar de todas maneras. Pero hay un problema mayor para mí, que se dio en gran parte de América Latina, y se sigue dando todavía, aunque empieza a haber alguna especie de reacción, ¿no? Que es la oposición funcional. Cuando vos de un lado tenés una banda de fascinerosos, dispuestos a matar fiscales, perseguir gente, exiliar gente, encarcelar, inventar causas judiciales, cerrar diarios, cerrar la prensa, militarizar un país, reprimir, modificar la Constitución, alterar las reglas del juego, hacer trampa, no podés tener como opositor a Mauricio Macri.
Porque, o a Piñera en Chile, o a Iván Duque en Colombia, o al Tuto Quiroga, a Carlos Mesa. O sea, ¿qué mejor para estos fascinerosos, para estos criminales, para estos miserables, para estos energúmenos, que tener en el bando de enfrente a personajes funcionales que no generan ningún peligro y que me permiten a mí legitimarme en el poder porque juegan a la democracia paródica? Y entonces las elecciones son eso, una parodia, pero yo tengo la legitimidad del voto. Entonces cuando me preguntan por María Corina Machado, no la conozco mucho, nunca le escuché decir nada interesante, es bonita, por lo menos más que Galindo. Si me dan a elegir me casaría con... pero bueno, digamos, hace 25 años que pierde elecciones. Y este año no solamente se vuelve a presentar, le prohíben presentarse, y va con un prestanombres y ganaron 70-30, y muy probablemente hayan ganado 70-30. Pero el poder lo sigue teniendo Maduro. Y aunque no muestre las actas, aunque no haga esto o aquello, no va a pasar esto. Además, Maduro, Diosdado Cabello y su pandilla no están luchando para retener el poder porque tienen vocación de poder. Sí, el político tiene vocación de poder, pero ellos no quieren dejar el poder. ¿Por qué no quieren ir? Porque si se van del poder, terminan o presos o muertos. Entonces están luchando por su supervivencia. Y en aras de esa supervivencia van a endurecer la furia contra la oposición. Pero fíjense lo siguiente, perdieron 70-30 y hay 8 millones de venezolanos fuera de Venezuela, de los cuales votaron 60.000. Si esos 8 millones hubiesen votado, la tiranía marxista hubiese sacado menos del 10%. Como para poner manifiesto en dónde están parados. Sí, subsisten, pero en todos lados están debilitados. En Argentina se fueron por la ventana. Alberto Fernández fue el último presidente que no solamente ahora nos enteramos que era un corrupto, bueno, obviamente, si pertenece al kirchnerismo no podemos pretender que sea un hombre honesto, probo, no, era un rufián, un miserable, un protervo. Ahora nos enteramos que además golpeaba a mujeres de una manera brutal, y su gobierno, que no sirvió para nada, pero por lo menos creó el Ministerio de la Mujer. Digamos, por lo menos, lo digo en broma, no sirve para nada el Ministerio de la Mujer. Lo que quiero decir es que su discurso era el pañuelo verde, las auroras, el empoderamiento femenino, y luchar contra el patriarcado. Claro, luchó tanto contra el patriarcado que después lo reemplazó él mismo, ¿no? A las trompadas. Bueno, me dijeron que hoy hubo una mala noticia porque se quiso suicidar, no sé si se enteraron. Está internado, pero no se suicidó. Eso realmente me apenó muchísimo. Fue un gran sinsabor, pero bueno, no se puede todo. Ahora, ¿qué pasa con la oposición dialoguista, buenista, claudicante, que le gusta el consenso? A lo mejor gana una elección. Dura un rato, lo que duró Piñera. ¿Cómo terminó Piñera? Entregándole al Partido Comunista con Boric el poder, y la Convención Constituyente, que afortunadamente Chile reaccionó y votó en contra, pero que era una constitución plurinacional, ecosocialista, dándole tierras a los pueblos originarios, relativizando la propiedad privada, que cada pueblo tenga su propia jurisdicción. ¿Le suena algo? Su propia legislación. Bueno, es decir, Chile, que fue el país, probablemente lo siga siendo, más moderno, más próspero de América Latina, está a punto de caer al ostracismo, porque levantar un país tarda 30 años, reventarlo lo hacemos en una semana. Y al mismo tiempo, fíjense el éxito político que tuvo el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo fue creado un bloque para reemplazar a la Unión Soviética y poner presidentes en toda la región, con el dinero del narcotráfico y con intelectuales, guerrilleros, narcotraficantes, pensadores, indígenas, madres de terroristas, bueno, toda una playa bastante heterogénea, y le fue muy bien.
Ahora, el problema que tuvieron es que todos los gobiernos que tuvieron terminaron muy mal y muy desacreditados por la tremenda corrupción intrínseca al socialismo, que es una perversión en sí misma. Cristina Kirchner la pusieron en el poder, condenada por delincuente. Alberto Fernández, ahora procesado, suicidado a mitad de camino, desacreditado, muerto civil. Pusieron a Evo Morales, gobernó 20 años, pero terminó perdiendo en el 2019, prófugo de la justicia, exiliado en Argentina, después exiliado en México, ahora con el partido dividido, probablemente no ganen, lo cual sería, después de 20 años, realmente algo bastante auspicioso. Pusieron en Paraguay a Lugo, lo destituyeron por delincuente. Pusieron en Brasil a Lula, estuvo preso por delincuente, y la justicia lulista del Foro de San Pablo lo liberó y proscribió a Bolsonaro. Y además también gobernó Dilma Rousseff, destituida por delincuente también. Correa, 8 años de cárcel, prófugo de la justicia, escondido en Bruselas. Maduro y Ortega también lo pusieron. No pueden salir del país porque tienen pedido de captura por delitos de lesa humanidad. Y así sucesivamente. Entonces el Foro de San Pablo llegó un momento en el cual el descrédito es tan grande, la corrupción. Además, ninguno de todos estos países prosperó. Están todos realmente pagando las consecuencias de 20, 25 años de ejercicio del socialismo, solamente maquillado o anestesiado por un boom de la soja, del petróleo o del gas, que transitoriamente dio un bienestar para anestesiar lo mal que funciona el socialismo. Entonces estamos en un cambio de época. Gobiernos que no funcionaron, ninguno salió de la pobreza, y de repente aparece Milei en escena. Y que aparezca Milei en escena no es un fenómeno argentino, es un fenómeno que depende de cómo le vaya, puede llegar a salvar a toda la región. La primera mitad del libro, el libro lo escribí con Marcelo Duclos, tiene todo lo biográfico para que se conozca a Milei en su psicología, sus influencias como niño en una familia tremendamente rigurosa, incluso tan severa que lo castigaba físicamente, y él tenía que aguantar, un tipo acostumbrado a aguantar la presión y el hostigamiento. Fue arquero durante muchos años hasta llegar a primera división, y después dejó porque no le daban los tiempos para estudiar en la universidad. Fue rockero. Bueno, toda una serie de características. Yo lo conozco hace más de 10 años, Marcelo también. Lo conocemos desde mucho antes de que la gente lo parase por la calle, la gente no lo conocía. Y de repente empieza a ir a los medios. Y una de las grandes diferencias que tiene Milei, más allá de lo estético, más allá de lo explosivo, es que él siente desprecio por la casta política. Y cuando él digo la casta política, no digo por el kirchnerismo, sí, por el kirchnerismo también, pero también por todo el aparato funcional, que cuando tuvo que gobernar no se animó a hacer un solo cambio, y que siempre apeló al diálogo, a la unión entre todos, al consenso, a la palabra democracia como una suerte de idolatría, como como decía Borges, la democracia es un abuso de la estadística. 9 millones de personas subsidiadas por planes, a las cuales tenés como voto cautivo. Si me sacás del poder, yo no te sigo dando el plan social. Entonces tienen a la gente sometida, embrutecida y sumida en una suerte de pobreza confortable. Con esto llegas a fin de mes, con esto vivís miserablemente, pero te las ingenias. Entonces todos los meses viene el líder territorial del partido y te da esto. Entonces las elecciones esas son una caricatura, porque estás jugando contra un rival que además tiene millones de votantes ya comprados o alquilados. Y si aún así no pueden ganar, bueno, hacen fraude. Entonces, pero se legitiman, se plebiscitan. No son Stalin, Lenin, no, tienen una legitimidad. Entonces, cuando aparece Milei en escena en los medios de comunicación, aparece explosivo, con una furia, con una indignación, y además se la pasó 35 años estudiando economía de una manera obsesiva. Sabía perfectamente qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, estudió todos los procesos exitosos, todos los procesos que fracasaron, y él mismo dice: yo no invento nada, yo simplemente pretendo aplicar en Argentina aquello que la evidencia empírica ha demostrado que es bueno, inclusive
cuando se aplicó en la Argentina, que llegó a ser una potencia, y después nos caímos al abismo cuando apareció Juan Perón y nunca nos pudimos recuperar. Y la segunda parte del libro es las ideas de Milei, lo que ha leído, lo que ha nutrido, y eso le da una concepción y planificar un rumbo, un destino, hacia cuáles son sus ideas y en función de ellas, hacia dónde quiere llevar el país. Acá tenemos dos batallas. Una es la batalla cultural. La batalla cultural es aquella que se da para tratar de ganar el consenso popular, para tratar de persuadir, para tratar de difundir ideas, para tratar de influir en el público de una comunidad, de una ciudad, de un país. Esa es la batalla cultural. Y contrarrestar la agresión cultural del progresismo y desenmascararlo. Ocurre que ese progresismo, entre otras cosas, tenía la cátedra, los diarios, la radio y la televisión. Y nosotros nos teníamos que refugiar y consolar con las redes sociales. Eso en un primer momento parecía una mala noticia. Pero resulta que hoy las redes sociales le ganan por escándalo a los medios tradicionales que están en vía de extinción. Entonces, claro, el progresista estaba tranquilo, tenía todo el aparato cultural a su favor, hasta que se encuentra con que los diarios de papel dejan de salir, la gente, los programas de televisión que subsisten, políticos, se dedican a hablar de lo que pasa en las redes sociales. O sea, están subordinados a lo que ocurre en la... ¿Qué tuiteó fulanito? ¿Qué le respondió menganito? ¿Qué pasó? ¿Qué puso en el video de Instagram sultanito? O sea, todos son comentarios... O sea, la televisión está subordinada a la red social. ¿Y qué pasó con la red social? Ahí se refugió la derecha. La manejó por años. La maneja mucho mejor que la izquierda, por dos razones. Una, porque desde un inicio se metió a dar la batalla allí. La izquierda no, porque contaba con los otros medios. Y segundo, que la izquierda tiene un prejuicio con la tecnología, porque la tecnología es necesariamente capitalista. Los países de izquierda son incapaces de generar un clavo. Entonces tienen un prejuicio. El otro día lo escuchaba en un video a García Linera, hablando de gente con gustos no ortodoxos. Bueno, eso dice Felipe Quispe, qué sé yo. Dice. Hay que hacer teatro, hay que hacer poesía, la revolución cultural, pues gramsciano. Hay que hacerla en la música, hay que hacerla en un libro, en una novela, se olvidó de las redes sociales, está en cambio de época, no entiende nada. ¿A cuánta gente llegás escribiendo una poesía y a cuánta gente llegás haciendo un TikTok? O sea, hoy, antes se decía, lo que no sale en televisión no existe, lo que no está en las redes sociales no existe. Eso es lo que pasa hoy. Entonces, la batalla cultural se concentra en libros, en conferencias y en muchas redes sociales. Y eso ha ido fermentando, ha ido ganando terreno, ha ido ganando público, pero hay una diferencia. Yo tengo 49 años, o sea, yo tuve que aprender a usar las redes sociales, aprender a usar YouTube, a grabar, aprender a subir una foto, aprender a ponerle música a un momento. Tuve que aprenderlo, más o menos, me doy maña, más o menos. Poco torpe, pero está, camina. Ahora, hubo una generación que nació con las redes sociales. Mi sobrinito de 5 años, que no sabía leer, yo le daba el celular y él buscaba los dibujitos animados sin saber leer. Yo no sé cómo hacía. Me bajaba las aplicaciones que yo necesitaba. Una cosa increíble. Nacieron con el cordón umbilical y un celular en la mano. Entonces, esa generación es una generación derechizada, mucho menos contaminada por el progresismo. Y además es una generación activa, porque nuestra generación fue pasiva. Porque si yo iba a un aula, tenía que escuchar al profesor. Y él me daba el material, y yo tenía que aprobar la materia. Y además no tenía a mano el Google para apretar 2 botones y contradecirlo. Y lo que leía en una nota, una imbecilidad que podía escribir cualquier cronista en un medio del sistema, tampoco lo podía contrarrestar, era un diario de papel. Ahora uno pone debajo de la nota 10 millones de cosas, lo pone en evidencia, le pone contradicciones, lo atacan por Twitter. Entonces son sujetos interactivos, las redes sociales nos hacen interactivos, nos hacen rebelarnos contra la cultura woke, contra la cultura del sistema que pretendió ser impuesta, y las redes sociales
se le escaparon del control. Ahora está Maduro desesperado, quiere prohibir el WhatsApp. A ver, podrá mantener el poder a partir de una represión brutal, que es lo que yo creo que va a hacer. Y lo va a mantener. Es lo que yo creo. Pero hay un cambio de época. Y el resto de los países que no padecen una tiranía tan férrea van a tener que cambiar. Van a estar destinadas a cambiar. Boric ya no sigue. Bueno, y irrumpe Milei. ¿Qué pasa con Milei? ¿Por qué el fenómeno Milei? Milei empezaba a dar conferencias, se llenaba, abarrotaba de gente y quedaba gente afuera y eran todos chicos. Había una histórica frase de Churchill que decía que si a los 20 no sos de izquierda no tenés corazón y si a los 40 seguís siendo de izquierda no tenés cerebro. Pero eso ya ni siquiera tiene actualidad. Eso ya ni siquiera tiene actualidad. Porque en aras de que la juventud era rebelde y era de izquierda, el kirchnerismo bajó la edad del voto a los 16 años. Bueno, Milei ganó con el voto de los chicos de 16 años, 17, yo hasta los 25, 30. Con eso arrasó. Después arriba se repartió entre varios sectores. Pero toda esa juventud lo votó a él. Ahora, ¿qué ocurre? El bisabuelo en casa, en una choza precaria, tienen el cuadro de Perón y Evita. Y le rezaban a Perón y Evita. Y venía el puntero y te daba el plan social, las conquistas laborales, te daba esto, lo otro, una bolsa de comida, el pan dulce, la cuestión del aguinaldo, las cosas de fin de año, todo te lo daba el caudillo y la lideresa. El abuelo creció con esa misma tesitura. El padre igual. Ninguno laburaba, el padre menos, porque ahora está la cultura del subsidio. Entonces, el chico que tiene 16, 17, 18 años, y que tiene todo por delante, tiene 50, 60, 70 años de vida por delante, todo un proyecto, ahora conoce el mundo a través de su teléfono, sabe que se puede vivir mejor, sabe que se puede vivir en un lugar confortable. Sin embargo, vio que con Perón y Evita y el bisabuelo, el abuelo, y todos cantando la marcha peronista, todos de las 4 generaciones defecan en un pozo. No tienen gas, no tienen luz, tienen que engancharse para el cable para tener televisión. No tienen, si llueve se le mojan todas las chapas, se le inunda la casa. Todas estas generaciones, y vos querés que yo siga votando a los que nos llevaron a esta situación con el libreto de la justicia social, de la distribución del ingreso, de los desposeídos, del Estado presente. Y al mismo tiempo advierte, porque nos enteramos de todo, que los políticos son todos multimillonarios. No solamente ganan más que el hombre de a pie, sino que viven mucho mejor de lo que ganan. O sea, no solamente ganan más, sino que además son ladrones. Eso fue generando una indignación, con un valor agregado. Una persona que en el día no sabe si va a poder comer, empieza a agudizar el instinto de supervivencia. Y eso le permite tener un olfato tremendo. Agudiza los sentidos, los perfecciona. Entonces cuando aparecen los candidatos y todos hablan más o menos igual, todos están coacheados, todos le dicen la camisa que tiene que usar, el perfil con el cual tiene que mirar la cámara, que es el mejor perfil, en qué momento tiene que sonreír, el tono en el cual tiene que hablar, lo que tiene que decir, porque eso es lo que se supone que la gente quiere escuchar. Y entonces esa gente desesperada se da cuenta que le están mintiendo. Y cuando aparece un loquito, todo despeinado, desencajado, atacando a la casta con furia, este tipo no me está mintiendo. Porque lo que dice, cómo lo dice, su actitud corporal y su actitud gestual es auténtica, es creíble. Yo no sé quién es Rothbard, qué es la escuela austríaca, pero es creíble. Ahora, a Milei no solamente lo votaron porque es auténtico y es creíble, lo votaron porque además estudió toda la vida y tiene un plan superador y antagónico al de siempre. Entonces, porque podría mucha gente del espectáculo ser simpática, pero vos no le vas a depositar tu futuro para que gobierne un país. O sea, también hay una idea. Y hay gente que lo votó por las ideas y gente que lo votó porque creyó en su honestidad intelectual para dar esa pelea. ¿Y cómo da esa pelea? Cuando él llega un momento en el cual ya no daba abasto, no podía caminar por las calles,
En el año 2021, unos empresarios le dicen, mirá Javier, muy bien lo que estás haciendo, estás cambiando la mentalidad, convocando a los jóvenes, nuestras ideas nunca penetraron en el ambiente juvenil, nunca fueron masivas. Pero ¿cuál es el problema? Toda esta gente, toda esta batalla cultural que se está dando, toda la gente que se va persuadiendo y se va sumando, cuando tiene que ir a votar, tu apellido no está en ninguna boleta. Entonces eso le hizo un clic y venían las elecciones para diputado y dijo, me voy a presentar como diputado. Llegó él por la ciudad de Buenos Aires nada más. Y una mujer que es el actual vicepresidente. 2 diputados. 2 años después venían las elecciones a presidente. Tenía que luchar contra los partidos tradicionales que manejaban todas las intendencias, todas las provincias, todos los bloques provinciales, todos los bloques municipales y los bloques nacionales, y él tenía, su persona, su otra diputada, su hermana, los perros, los que simpatizamos con él, los que lo queremos, y simpatizamos con sus ideas y con su persona, y millones de jóvenes. Con ese que votaban muchos por primera vez y que iban a fiscalizar por primera vez y no sabían cómo fiscalizar contra profesionales de la trampa. Y ningún analista político, ningún encuesta, nadie lo daba por ganador. Toda la historia es para hacer una película. Entonces, claro, eso ya es revolucionario. Con algo interesantísimo. El político te suele prometer, bueno, votame a mí, vamos a terminar con el problema del combustible, vamos a bajar el precio del dólar, vamos a hacer esto, lo otro, aquello y qué sé yo. Bien. Te promete cosas agradables. Milei dijo, si ustedes me votan a mí, yo voy a hacer una reforma brutal. De hecho hizo la campaña con una motosierra diciendo, voy a destrozar el Estado, toda la gente que vive en el Estado la voy a echar, va a quedar expulsada, va a haber desempleo, vamos a ajustar, va a haber 15 puntos del PBI para ajustar y arreglar la economía, para bajar la inflación, eso nos va a elevar los precios, vamos a quitar todos los subsidios, van a subir los precios de los servicios públicos, vamos a estar mucho peor. Si ustedes quieren dejar de sufrir, bueno, ahora van a tener que sufrir más. Esto es como tener una enfermedad y te tenés que operar y te tienen que abrir y te tienen que... y hay riesgos. Y es muy desagradable, y después tenés que hacer el postoperatorio. ¿Qué te ofrecían nosotros? Te ofrecían alegría, te seguías pudriendo, no te quitaban el tumor o lo que fuere, pero te anestesiaban, te daban morfina. El cambio de época tiene que ver con eso. La gente votó al contrario de lo que es el cortoplacismo triunfalista muy propio de la Argentina. La gente votó para trabajar, romperse el alma, para arriesgarse a perder el trabajo. Los jóvenes votaron para estudiar, para competir, votaron por el mérito, no por el plan social que percibía el bisabuelo, el abuelo, el padre. Prefirieron no cobrar un plan social y buscar un trabajo y ver si pueden, rompiéndose el alma, lograr sus objetivos. Eso es otro dato del cambio de época. Todo eso es revolucionario. Ahora, Milei lo ha dicho, yo no soy un pensador. Él no está experimentando con una idea que él cree que tiene y que a lo mejor le funciona. Él sencillamente quiere aplicar las ideas que ya se sabe que funcionan. Lo que no tiene es la fortaleza en el Parlamento, porque se vota cada 2 años, para imponer la legislación que él pretende. La inflación ya está bajando drásticamente, logró hacer pasar la ley Bases para desregular la economía y con eso convencer inversores. Pero ojo, la ley Bases tenía 600 artículos, la que él mandó. La que votaron tenía 200. Es decir, está avanzando, pero no al ritmo que él quisiera. Si el año que viene, el consenso enorme que hoy tiene en la opinión pública, donde digo enorme es 50 y pico %, con alguien que te está ajustando y aumentando las tarifas todo el tiempo, para normalizar las cosas. Si eso lo conserva, va a ser una elección extraordinaria, en donde solamente él va a renovar 2 diputados, los del 2021. Y todos los partidos políticos van a renovar la mitad. Y él va a meter decenas y decenas de diputados, ¿y a quién se lo va a sacar? Al resto de los partidos. Ahí va a tener un parlamento semipropio y va a ser mucho más fácil completar las reformas y profundizarlas. Y le van a quedar 2 años de gobierno en donde ya vamos a empezar a ver los frutos. Y cuando la gente empiece a ver los frutos, lo va a reelegir. Hay una posibilidad de reelección. Con 8 años de Milei se va a hablar del milagro argentino.
así como se habló del milagro alemán, del milagro chileno, del milagro japonés, etc. Ahora, ¿cuál es la fortaleza de Milei? La claridad conceptual y la fortaleza personal de bancarse y luchar contra todo y lidiar contra todas las mafias y todas las castas sabidas. Tiene un visceral anticomunismo, visceral, que se nota porque no puede con su verborria, la hace explícita cada vez que puede. Y además tiene un gran consenso de la opinión pública. Y acá se abre un interrogante. Hace 8 meses que asumió, vivimos peor, pero la opinión pública sigue bancándolo. Ahora bien, las elecciones del año que viene son dentro de un año, en octubre. ¿El argentino va a bancarse un año más este sufrimiento complicado? Bueno, eso es lo que nos preguntamos. Hasta ahora sí. Y eso también tiene que ver con el cambio de época. Pero además, es muy importante que a Milei le vaya bien, no por la Argentina en sí misma, que me puede interesar a mí que soy argentino. Si a Milei le va bien, van a surgir políticos, líderes, que van a copiar la idea, no de Milei, las ideas que Milei a su vez copió de los proyectos exitosos, para aplicarlos. Entonces eso se va a replicar en toda América Latina. Va a haber un cambio de época y así como hoy tenemos un continente manchado de rojo, vamos a tener un continente manchado de libertad y prosperidad. Pero le tiene que ir bien. Para que le vaya bien tiene que poder aplicar las ideas. Porque si la casta, la mafia y toda la ronfla opositora logra doblegarlo en esta pulseada en desventaja que está llevando adelante, como un cruzado, estoicamente, como un gladiador, si no logra que esas ideas prosperen, que esas ideas, mejor dicho, puedan plasmarse en políticas concretas, el proyecto no va a triunfar, no porque las ideas sean malas, sino porque no se pudieron aplicar, no se tuvo la musculatura política para aplicarla. ¿Qué van a decir todos los izquierdistas del continente? Argentina votó por el fascismo, ¿vieron que dice? Votó por el fascismo y ahí tienen las consecuencias. Entonces van a seguir con sus negocios. Si le va bien, se va a barrer, no solamente con la izquierda, sino con la oposición dialoguista funcional que se reúne en el contubernio con los delincuentes de la izquierda y luego se pelean en público haciendo el teleteatro democrático del disenso electoral. Entonces, es imprescindible que le vaya bien, porque en una comunidad, en un mundo globalizado como el nuestro, aquello que funciona enseguida va a ser replicado porque todo el mundo va a conocer que a Argentina le fue bien. No hace falta ir y comprar el diario y leer la política interna. Esas cosas ya viralizan, pero como espontáneamente. Y las nuevas generaciones, insisto, son las que se han derechizado, son las que quieren el cambio. Pero hay un tema, no es un cambio del presidente, probablemente pierdan más. Eso no va a solucionar los problemas de Bolivia. Sí, claro, puede solucionar varias cosas. Puede bajar los niveles de autoritarismo, puede devolverle una institucionalidad mejor, puede devolver una democracia más transparente. Pero no quiere decir que le vaya a dar prosperidad si las ideas socializantes son más o menos las mismas. Entonces, para eso se necesita un cambio del presidente, pero un cambio de mentalidad. Un cambio que tiene que ser radical, con una convicción, con una capacidad de confrontación. Estar dispuesto a dejar el poder muerto o preso, si es necesario, luchando contra las mafias. El otro día quisieron matar a Donald Trump. Estar dispuesto a eso. Ahora, si uno está especulando con el negocio, a ver si me toca, si no me toca, qué dicen las encuestas, estamos muertos. Ahí eso le pasó a Macri. Pasó sin pena ni gloria, le devolvió el poder al kirchnerismo. Piñera pasó sin pena ni gloria, le dio el poder al comunismo. Iván Duque le dio el poder a un guerrillero, narco guerrillero del ELN. También amigo del travesti panameño. Está bien, gente que predica con el ejemplo la diversidad, evidentemente. Ahora bien, para tal fin es imprescindible, y además hay una generación de jóvenes que quieren ese cambio, se rebelan contra el status quo, y entonces muchos me dicen, ¿qué hacemos con Bolivia?
¿Vamos a esperar que aparezca un Milei? No. Nadie te va a tocar el timbre para ofrecerte un auto nuevo. Nadie te va a tocar el timbre para ofrecerte un trabajo nuevo. Nadie te va a tocar el timbre para darte un título universitario. Hay que actuar y dar la batalla cultural para persuadir al público y la batalla partidaria para que ese público tenga a quien votar. Me dicen algunos, es muy difícil armar un partido político nuevo en Bolivia. Bueno, yo no conozco la legislación, puede ser que sea difícil, pero si es difícil, hay que meterse en algún partido tradicional y afiliarse en masa, desplazar la dirigencia, y aunque conserven el mismo nombre, le cambiamos los eslóganes, las caras, el sistema nos obligó a meterlos en este partido, que tendrá una trayectoria ruin, y bueno, si no podemos armar otro, no tenemos otra alternativa, cambiar la dirigencia, cambiar el discurso, formarse, en la batalla cultural hay que formarse. Uno tiene que cultivarse, pues si uno no está cultivado no puede dar batalla cultural. Es como dar una batalla armamentística desarmado. Y hoy las balas son las ideas. Pero obviamente el que da la batalla cultural y la batalla política no necesariamente tiene que ser la primera persona, porque no se pueden ganar los dos combates al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque son dos artes muy distintas. Una cosa es la lucha por las ideas y la otra la lucha por el poder. Son códigos muy distintos, ambientes distintos, vocaciones distintas. Lo que tienen es que ir coordinadas, combinadas. La rareza y extrañeza genialidad de Milei es que dio las dos batallas y las ganó. Y sobre todo la batalla política sin ninguna experiencia política contra profesionales de la política. No, bueno, vamos a la fiesta. Mañana, hoy a la noche, llegamos hoy a las 6 del 7 de la mañana, yo me acuerdo acá, a La Paz, nos advirtieron que hacía un frío terrible, la verdad que yo estoy muerto de calor. Pedimos por teléfono que me presten un poncho, porque yo ya, además estoy congestionado, una amoxicilina, la verdad que no sé, casi la próxima me traigo el traje de baño. Y resulta que a la noche nos vamos a Santa Cruz para tomar el avión a Buenos Aires, y de Buenos Aires yo me tomo un bus a Mar del Plata, mi ciudad, o sea que llegaría a las 12 de la noche de mañana después de estar 15 días afuera, cosa que, insisto, estoy exhausto, pero es un cansancio gratificante realmente. Nunca había hecho gira en Bolivia, solamente había estado en La Paz girando. Pero no, fue aquella vez que estaba Galindo en compañía, toda la comparsa que todavía está vigente, pero solamente en La Paz. No es lo mismo que estar todos los días en una ciudad distinta. Y eso me pasó en Chile y acá relativamente nos pasó lo mismo. Decir que cualquier cosa, tengo acá un forzudo que me cuida el trasero. No. Unas palabras finales, Nico, arrancando acá y nos vamos a la firma. Miren, no a todo el mundo tiene por qué gustarle la política. Pero hay un problema. A mí no me gusta la ópera. Me gusta la música rock de los 80s, que es mi generación. Ahora, obviamente, me van a decir que tengo un gusto auditivo rudimentario, no pulido, no elevado. Ok, es cierto, pero con eso no molesto a nadie que no me apasione la ópera. Hay gente que siente pasión por la política y está bien. Hay gente que no siente pasión por la política, pero se tiene que meter igual, aunque no sienta pasión. ¿Saben qué ocurre? Cuando si nosotros no nos ocupamos de la política se ocupa de nosotros. ¿Y saben para qué se ocupa? Para dañarnos y ir por nuestra vida, por la libertad, por la propiedad, por el bolsillo, por la libertad religiosa, por la libertad educativa. Esto es como estar en tu casa, no te gustan las peleas, pero se metió un ladrón por la ventana. Y vas a dejar a tus hijos dormir en la habitación tranquilo, a tu mujer por ahí, y vos durmiendo la siesta. Total, a mí no me gustan las peleas. Tenés que salir en defensa propia. No te queda más remedio. Tenés que salir en defensa propia. Entonces, te puede gustar o no la política. Si te gusta, enhorabuena.
Cuando hablo de política hablo de para dar la batalla cultural o la militancia partidaria. Te puede no apasionar, pero es una obligación hacerlo para defenderse uno mismo. ¿Quién te va a defender si no es uno mismo el que pone el cuerpo y el que dispone de su tiempo? Es en defensa propia, en defensa de nuestros hijos, de nuestra prosperidad. Entonces, no es una opción meterse o no en política, es una obligación. Ahora, si uno vive en Noruega, en Australia, donde todo funciona bien, dedícate a la jardinería, a las cosas que te gustan. Pero en nuestros países no es opcional, es obligatorio hacer política. Me dicen, bueno, pero ¿qué hacemos con el fraude? Fiscalizar, pero no podemos fiscalizar todas las mesas. ¿Cada cuánto se vota en Bolivia? No sabía yo. Cada 5 años, me dijeron. Loco, es un domingo cada 5 años fiscalizar la urna. No te estoy diciendo, es mucho más fácil fiscalizar una vez cada 5 años que ir a misa todos los domingos. No digo que no vayan a misa, que tenga fe. Lo que digo es, no estamos pidiendo tanto. Estamos pidiendo poner lo propio para desalojar a la pandilla gobernante, para desalojar a la falsa oposición y para enderezar y poner a Bolivia y a todos los países de la región, Argentina incluido, en el lugar que se merecen. De manera que me despido. Se habrán dado cuenta que siento simpatía, me siento raro porque soy oficialista. No estoy acostumbrado a ser oficialista de un gobierno argentino. Cada vez, como el protagonista de esta historia es Javier, a quien admiro y aprecio humanamente y admiro lo que está haciendo, porque podría estar haciendo otras cosas mucho más agradables que complicarse la vida como se la está complicando. El poder estresa, sobre todo cuando alguien no va al poder a robar, no va al poder por su ego personal, sino que va a cumplir una misión patriótica. Entonces, voy a terminar, como terminan todos los discursos, lo voy a hacer boliviano. Que Dios bendiga a los bolivianos y que la fuerza del cielo los acompañe. Hola, bueno. Vamos a realizarlo de esta manera.